Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. La Eucaristía es la fuente y cima de toda la vida cristiana. La Eucaristía es la fuente y al mismo tiempo la cumbre de la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y en Él con el Padre y con el Espíritu Santo. Concilio Vaticano II. Eucaristía, fuente y cumbre de la redención. De Jesús, Eucaristía, brota la fuente del amor, la fortaleza, la paz y la alegría que necesita el cristiano en su diario vivir. Jesús, Eucaristía, es la cumbre donde el alma humana se encuentra cara a cara con Dios. No hay momento más santo, más puro, más perfecto que el momento de la Santísima Eucaristía, donde Jesús vuelve a entregarse por amor a nosotros. Hoy proclamamos la parte más eucarística, por decirlo de alguna manera, del discurso del pan de vida que Jesús proclamó y que lo registra el evangelista San Juan en su Evangelio. Jesús nos está diciendo claramente hoy que la Eucaristía, la Santa Misa, es un encuentro personal y vital con Él. Repasemos nuevamente sus palabras. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. El que come de este pan vivirá para siempre. ¿Dónde hallamos el pan de vida eterna? En la Santa Misa, en la Eucaristía, ahí lo hallamos. Aquí, en el templo, Jesús no solo es nuestro divino anfitrión, es también la palabra, la comida, el sumo y eterno sacerdote, víctima y altar, la mesa, el pan, el vino. Él es todo. Y nosotros nos reunimos en este lugar para estar con Él, para escuchar sus enseñanzas, para alimentarnos, para dar gracias y alabar su santo nombre, como nos dice San Pablo en la segunda lectura.
y también nos reunimos para pedir su fuerza, para pedir su protección. El discurso del pan de vida es un texto que hay que meditar y meditar una y otra vez, 1000 veces. Un texto así debería de ser leído, meditado, rezado, recordado, leído de nuevo una y otra vez. Jesús no solo se nos presenta como aquel en quien debemos de creer, sino como aquel que nos alimenta, el pan vivo bajado del cielo. Jesús se revela al mundo como el pan de Dios que da vida eterna, pan divino que se nos da en cada Eucaristía. Celebrar la Eucaristía, entonces, no es simplemente venir para cumplir con un precepto, o venir por cumplir con una tradición, porque mi abuelita era muy católica, por miedo, por costumbre, porque es uno de los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. No se trata de seguir normas establecidas, ni pronunciar unas palabras obligadas o de memoria. No es un asunto de fórmulas, pautas y cantos y normas litúrgicas aprendidas de memoria. Ni siquiera nos basta tampoco con santiguarnos ni darnos la paz en un determinado momento. Es algo que va más allá. La Eucaristía es un encuentro personal y vital con Jesús resucitado. Lamentablemente no siempre vivimos la Eucaristía así. Nos quedamos en lo externo, en las apariencias, en lo efímero, y no profundizamos el verdadero sentido del por qué estamos reunidos aquí. Es muy frecuente, mucho más de lo que creemos. Dentro de la Iglesia Católica, tristemente, muchos asisten a la Santa Misa, sí, pero se marchan de nuevo a sus casas sin haberse encontrado realmente con Jesús. Muchos oyen las lecturas correspondientes, pero no escuchan la voz de Dios. Muchos se dan el saludo de la paz, pero no se reconcilian con nadie, ni siquiera consigo mismos. Y lo más triste de toda esta historia, muchos hacen fila para comulgar, pero muchos nos hemos ido sin comulgar con Cristo, con su Evangelio, con el hermano y con su iglesia. No podemos, hermanos y hermanas, continuar viviendo la Eucaristía de esta manera, de un modo tan monótono, tan rutinario, incluso para ver quién vino, quién no vino. Hay un hecho innegable. La gente se está alejando de manera imparable de la Iglesia Católica, porque no encuentran en nuestras celebraciones el clima, la palabra clara, el rito expresivo, la acogida estimulante que todos necesitamos para alimentar nuestra débil fe. En un día como hoy, todos, presbíteros y laicos, nos debemos de preguntar qué estamos haciendo para que la Eucaristía sea, como quiere el concilio, centro y cumbre de la vida cristiana. La Eucaristía debe de ser una auténtica fiesta en la cual el esposo, Jesús, se encuentra con su esposa, la Iglesia. ¿Cómo podemos vivir la Eucaristía de modo tal que sea un encuentro personal y vital con Jesús? ¿Cómo podemos? Veamos cómo. Lo primero que debemos de hacer es venir al templo con toda la disposición posible. No es un desfile de modas, es un encuentro personal con el Señor, y desde que yo salgo de mi casa tengo que venir a ese encuentro personal y vital con Jesús. Tengo que disponerme desde que salgo de mi casa. Y la alegría
de saber que vamos a encontrarnos con Jesús Maestro y Señor, que nos convida al banquete celestial. Al templo debemos de venir a abrir los oídos, a abrir la mente, a abrir el corazón a la escucha de la palabra de Dios, palabra viva y eficaz que transfigura y transforma las vidas. Y en concreto debemos de disponernos a escuchar con suma atención el Evangelio de Jesús para luego ir a ponerlo en práctica durante la semana, en el ambiente que sea. Solo así seremos transformados, solo así tendremos ese encuentro vital con el Señor Jesús. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. La promesa de Jesús es bella, es hermosa, supera todas nuestras expectativas. Nadie, sino solo Dios, puede ofrecernos la vida eterna. Es la vida que Jesús ha venido a traernos por voluntad de Dios, y todo ha sido previsto para que todos alcancemos esta vida que Él nos ofrece. Depende de nosotros, de cada uno, el alcanzarla. Solo tenemos que comulgar con Cristo, y el comulgarle a Él no se limita solamente a hacer una fila para recibirlo sacramentalmente. El comulgar a Cristo, además de recibirlo sacramentalmente, implica comulgar su palabra, asumir sus enseñanzas y sus mandatos, y ponerlos en práctica en nuestras propias vidas, tal como Él lo hubiera hecho, tal como Él lo espera. Esta identificación plena y total con Jesús es la que llamamos comunión, unión común de pensamientos, de sentimientos, de emociones y voluntades, con un solo propósito: amar y servir a Dios, cumplir su santísima voluntad. Comulgar es sentirnos plenamente identificados con Jesús, con todo lo que Él es y hace, a tal punto que Cristo se llegue a reflejar en mi persona. No soy yo quien comulga a Cristo, es Cristo el que me comulga a mí. Es Él quien me transforma, me purifica, me santifica, me redime, me alimenta y me fortalece. No podemos venir al templo y decir que adoramos a Jesús Eucaristía si somos incapaces de amar al prójimo, siendo misericordiosos y bondadosos. Es la peor incoherencia que podemos vivir. No podemos decir que Jesús es el Señor si vivimos girando en torno a nosotros mismos, si nos desentendemos de las necesidades de los demás. Vivir la Eucaristía es vivir con el corazón abierto, palpando la presencia de Cristo en todo momento. No podemos salir de la misa como si nada hubiera acontecido. No podemos salir de la misa diciendo ya cumplí, ya salí de eso. Contrario a lo que usted siempre ha creído, nuestra Eucaristía, nuestra acción de gracias, ¿cuándo comienza? ¿En qué momento comienza la misa? Cuando el sacerdote dice pueden ir en paz, ahí empieza la Eucaristía. Pueden ir en paz porque han sido alimentados y fortalecidos por el pan y la palabra. Pueden ir en paz a cumplir las buenas nuevas del Señor Jesús con los indiferentes, los marginados y los alejados. Pueden ir en paz a hacer vida el Evangelio, haciendo presente a Cristo en todos los ambientes. Pueden ir en paz a ser reflejos, testigos de la gloria del Señor. Pueden ir en paz para ser luz, sal y fermento. Pueden ir en paz a dar testimonio verdadero de que Jesús vive y es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús ejemplificó de manera
estupenda su modo de amar, haciéndose pan para nosotros. Él se hace pan para estar con nosotros, para hacerse uno con todos nosotros, para servirnos, para amarnos y alimentarnos a todos. Así pues, hagámonos uno con Él y seamos con Él, en Él y por Él pan de vida, alimento que fortalece a todos nuestros hermanos. Solo entonces podremos decir que hemos comulgado a Cristo y que hemos vivido realmente la Eucaristía. Alabado sea Jesucristo, pan de vida eterna.